Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Como es costumbre, los jueves nos encontramos todos en este sitio, esta plataforma para estudiar nuestros temas de costumbre, Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Habíamos hablado en la última sesión sobre el tema de las Sefirot de Atzmut, es decir, Sefirot que son portadoras de la esencia del Creador, y las que se llaman Sefirot de Kelim, que son las que reciben ese influjo a partir del mundo de Atzilut. Y habíamos hablado también de los Partzufim. Partzufim son grupos de Sefirot que están definidas básicamente por 5, elementos que están representados en el nombre Yud Kei Vav Kei de Akadosh Baruj Hu. Kotzosh el Yud, la puntica superior de la letra Yud, que habla de Adam Kadmon. La Yud, que habla de Abba, o sea, un grupo de Sefirot que se llaman Padre. Luego la Hei, que sigue a la Yud, es un grupo de Sefirot que están conectadas con Binah y se llama, en el tema cabalístico, ese grupo se llaman Ima. Luego viene la letra Vav del nombre de Dios, que representa Zer Anpin. Zer Anpin significa un pequeño rostro, literalmente. Es una pequeña dimensión de las Sefirot y de los Partzufim que están antecediéndolo. Y luego viene la Hei final del nombre de Dios, que es Nukbe, o sea, la parte, comillas, femenina de esa Sefirot, ¿okay? Que es básicamente Malhut. Entonces, en eso estamos, y resumiendo, el orden de procedimiento de los Partzufim, como el de la Sefirot, es jerárquico, empezando con Atika Kadisha y terminando con Nukba, de Zerampin, que es la letra Hei del nombre de Dios, que es el mundo de Asiyah, donde nosotros interactuamos. En las palabras de los cabalistas, el primer Partzuf nace de una combinación de las Sefirot Nekudim, o de las Sefirot que contienen las 3 Sefirot Nekudim más altas, o sea, Keter, Jochba, Binah, que resulta en la formación de otro cuerpo metafórico, como si Adán Kadmon se duplicase, las Sefirot ocupando las mismas posiciones, pero ahora actuando como, comillas, dador y receptor, es decir, macho o hembra, según están a la derecha, que es el lado masculino, o a la izquierda, el lado femenino en el árbol sefirótico. La figura completa se constituye en forma de una balanza, y esa balanza es básicamente lo que ocurre cuando una balanza tradicional, que tiene una como yud, donde se agarra el fiel es una letra vav, y las dos, llamémosle los dos platicos, o las dos partes que contienen para pesar, son las 2 letras Hei del nombre de Dios. Y por eso justamente en el mes de Tishrei, que según el zodíaco de la Kabbalah, que es el correcto, corresponde a Moznaim, es decir, en el zodíaco común que conocemos, se llama Libra, ¿ok? Entonces, esa balanza nosotros aprovechamos para poner en equilibrio en Yom Kippur, básicamente desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, hacer de Teshuvah, 10 días, ponemos todo nuestro destino y de alguna manera equilibramos nuestras acciones para salir siempre Zakaim, es decir, con el privilegio de ser perdonados por Dios. Entonces, esta balanza no es en línea recta, es decir, las Sefirot que están en esa balanza no son en línea recta, como de antes, sino en contrapeso, balanza y cara a cara en este modo. Keter de arriba como fiel de la balanza, Jochba de lado como del lado derecho, como un platillo de esa balanza, Binah del lado izquierdo, contrapuesta a una de la otra, como lo es una palma de la balanza a la otra. Hesed de la parte derecha, Geburah de la izquierda, y Tiferet en medio, pero abajo, de abajo, como otro contrapeso, y fiel de las 2, llamemos palmas de la balanza, las 2 letras Hei, y
De la misma suerte, encontramos luego a Netzach a la derecha, Hod a la izquierda, y Yesod, que es el fundamento, media. Y es de notar que siempre la parte derecha, que es Gesed y Merced, es masculina, y Dante, y la izquierda, y de rigor, es femenina y receptora, la que recibe. ¿Cómo se verifica en el Zohar HaKadosh que el mundo de Atzilut se perfeccionó con machos y hembras, comillas, convertidos unos a otros? La nueva organización de las sefirot caídas, pero equilibradas en la forma de Atika Kadisha, se puede dibujar así. Keter, arriba, fiel de la balanza. En el lado derecho, Jochma, Hesed y Netzach. En el lado izquierdo, Bidah, Geburah y Hod. Y en el centro, Keter, Tiferet y Yesod. Ahora, después de formado el Partzuf de Atika Kadisha, las sefirot Nekudim se juntan de nuevo para producir los Partzufim de Abba e Ima. Es decir, es un proceso complejo, pero Abba, como dijimos, es el grupo de sefirot que aluden a la letra Yud, e Ima, grupo de sefirot que aluden a Hei del nombre de Dios, y es llamada Em Habinah, la madre. A su vez, se juntan para formar el Partzuf de Zer Anpin, que experimenta un desarrollo metafórico hondamente antropomórfico, incluyendo las varias etapas del crecimiento fetal, el nacimiento, la niñez, etc. Todo eso a nivel del ser humano. A propósito de las combinaciones de las sefirot Nekudim, ya se ajuntan 3 sefirot, ya 4, ya 5, 6 y 7, y todas son 10, y según su vario ajuntamiento, o sea, su conexión, varían en 1000 maneras de acciones y efectos en los mundos inferiores. Mas también consideramos en ellos los parabólicos llamados Ibur, es decir, preñez, Yelidá o nacimiento, Katnut o niñez, Yediká o amamantamiento, y Gadlut o crecimiento. Luego aparecen Mohin, que es la parte intelectual, de ahí viene la palabra Moach, por eso se llaman Mohin en este, digamos, concepto que se está explicando. Y Zibug o cópula, que tan copiosamente trata nuestro preceptor, el maestro Rabbi Yitzhak Luria, al Ari HaKadosh. Cuando llega a la madurez, Zer Anpin, comillas, contrae bodas con Malhut, es decir, se une el principio femenino, que es Malhut, o el principio masculino, que es Zer Anpin. Y de su unión nacen los 3 mundos creados. En otras palabras, la doctrina de los Parsufim es una manera de amplificar o ensanchar el espacio metafórico del mundo de Atzilut para describir mejor y más completamente cómo el mundo de la emanación se repara después de Shevirat Kelim, después de que se rompieron las vasijas, y cómo de esa unión interior y balanza equilibrada, el Ensof crea los mundos inferiores y no emanados a través de sus instrumentos y agentes metafóricos. En su presentación de esta doctrina luriánica, se enlaza las innovaciones del siglo XVI con la Kabbalah medieval. Véase, por ejemplo, la simbología compleja que surge de su comentario sobre Sifrán de Tzeniuta o el Zohar, número 2, página 176b hasta la página 179a, en el capítulo 15 del segundo libro de Shara Shamayim, en que se describe la relación entre Atika Kadisha y Ari Anpin y los detalles de la cara de Atika Kadisha. También sugiere el cabalista la identidad de todas las actividades que suceden en Atzilut, y parece que la dialéctica que rige la secuencia llamada Tzimtzum, Shevirah y Matkelah se repite a cada nivel de las manifestaciones del ser o de la comunicación de la luz divina. Aquí hay una conexión entre cada uno de las Sefirot y cada uno de los Parsufim. Asimismo, porque en la Atzilut cada efecto es igualmente una causa, y hay infinitos desdoblamientos de estos sucesos metafóricos, infinitos rompimientos de infinitos vasos, infinitas restauraciones y conversiones de los efectos a sus causas infinitas del Tzimtzum de Adam Kadmon y de las luces altas. La doctrina de los Parsufim muestra claramente que los misterios de la Kabbalah se revelan finalmente solo a los místicos que se dedican a la contemplación sistemática de las Sefirot, los Parsufim y el Ensof. Luego aparecen los 3 mundos creados.
Atzilut y Adam Kadmon, como primer efecto de Ensof, emanan directamente de la esencia trascendente de la deidad. Como ya se ha dicho, los tres mundos inferiores son efectos de la actividad productiva de Atzilut y como tal existen a una distancia importante del mundo de la emanación. En vez de tener la misma esencia que su causa, los mundos inferiores solo participan del ser superior, o sea, reciben. Por lo tanto, son verdaderos, no metafóricos, y son efectos de la Atzilut. En este repaso de la Kabbalah luriánica hemos llegado finalmente a los reinos que la capacidad intelectual del hombre es capaz de entender a base de su experiencia del mundo y con respecto a los mundos creados pero incorpóreos a base de la sabiduría espiritual. Después de la emanación de Adam Kadmon, el Ensof, fuera de sí, quiso comunicar y producir en modo participativo y remiso a su efecto en las inteligencias, almas, cielos, elementos místicos, imperfectos, plantas y animales irracionales. Y por supuesto, al final, el hombre. Es importante recordar que a pesar de ser mundos inferiores, los mundos creados no reflejan menos la voluntad y el poder de Ensof, aquel que está en Atzilut. Dice Herrera que el Ensof, entendiendo sus ramos casi haldas, como Yeshayahu dijo, crió el primer mundo y formó el segundo e hizo el tercer, infundiendo en cada uno y en cada uno de los tres su imagen y semejanza. Quiere decir, las 10 sefirot y 5 parsufim, que en sí perfectamente contienen. Los mundos se llaman Beriah o trono de la gloria, que es el trono y carro de Dios, el carruaje, lo que se llama la Merkabah, como aparece en el profeta Yehezkel, y corresponde en el sistema que conocemos del neoplatonismo al alma cósmica, Yetzirah o mundo de la formación, que es habitado por los astros y ángeles y demás criaturas incorpóreas que viven en perpetua contemplación del rostro divino. Y hacia el mundo que llamamos de la fábrica o de Binyan, mundo material o sublunar. Los argumentos y las explicaciones de los cabalistas en cuanto a la creación de estos mundos vienen característicamente de la doctrina cabalística y, en consecuencia, vemos primero que hay dos explicaciones. La primera, del papel de los parsufim, y se encuentra en el capítulo 4 del libro Sharei Shamayim. El cabalista plantea la relación directa entre Ima, que es Beriah, y entre Zer Anpin y la Yetzirah, y entre Nukva de Zer Anpin y Malhut, y es la Asiya. Al atribuir a la Tika Kadisha la creación del mundo del infinito y Abba la de la Atzilut, es evidente que el cabalista se refiere a la conversión de los parsufim más altos de Adam Kadmon, de manera íntegra, tal como estaba antes de Shebirat Kelim, antes de que se rompieran las vasijas que iban a contener la luz divina. La segunda mezcla elementos cabalísticos y metafísicos, atribuyendo específicamente la creación de los distintos mundos a determinados miembros metafóricos del cuerpo de Adán Kadmon, tal cual como dice el libro Sharei Shamayim, o la puerta del cielo. La Beriah corresponde a la cabeza, que incluyendo los sentidos interiores y exteriores, es la más alta y noble parte del cuerpo humano, receptáculo y silla del alma racional y por ella del entendimiento, que administra y sirve de instrumento para ambos, y que impera y dirige a los demás miembros y los encamina y lleva por convenientes medios a su fin y última perfección más del cuerpo. Es a saber, el pecho, el vientre, brazos y manos. Son verdaderos símbolos del mundo de la Yetzirah, que consta de ángeles y almas de las cuales procede el movimiento, la vida, vigor y operación de los mundos inferiores y de los órganos inferiores del hombre. Casi corazón y las demás y naturales fuerzas vitales y miembros que vivifican, conservan, aumentan y mueven a todos los interiores. Porque, como los académicos dogmatizan de la ánima, o sea, el alma,
aparece y cede de más del regulador movimiento, incluso de los cuerpos celestes. Toda generación, alteración, aumento, disminución y local mudanza de la región elemental y subceleste. Queda el mundo interior, que es, a efectos, inferior de hacia, representado por el miembro de la generación, es decir, el órgano del pacto, y por las piernas del único y universal hombre, que la pierna derecha te conecta con Netzach, es decir, que significa eternidad y victoria, y corresponde al cielo con sus incorruptibles orbes y estrellas, como de quinta esencia, y avanza a los inferiores elementos y elementados, y de sí expele abajo, y arrojando toda corrupción y muerte, causado por la consucesión de los mortales individuos, la eterna continuación de las especias, más la pierna izquierda, que es el rigor, y din, que es demostración de los elementos, y se llama Hot, que se interpreta como alabanza, como esplendor, porque los inferiores y por los inferiores es la divinidad grandemente alabada y servida por ellos. Bueno, este es el lenguaje, por supuesto, en español antiguo de la obra original, Sha'arei Shamayim, que fue escrita justamente en ladino. Y aquí nos está explicando los procesos de conexión e interconexión entre cada uno de los Partsufim y de sus respectivas Sefirot. De acuerdo con las teorías contemporáneas de la creación, el cabalista dice que los Partsufim, con la excepción de Tika Gadisha, que como agente superior es causa de todo lo que sucede en el cielo empírico, corresponden a y determinan la actividad de los 4 elementos materiales. Abba está conectado con el agua, Ima conectada al fuego, Zerampin al aire y Nukba al Zerampin a la tierra. Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando estudiemos Sefer Yetzirah próximamente. Las Sefirot son aquel medio entonces que junta y une los superiores mundos, que son innumerables y sutiles como los filos de los cabellos, con los otros inferiores mundos, tantas veces repetidos que manifiesta diciendo que la causa primera crió con dicha Sefirot a todas las criaturas. De hecho, en términos cabalísticos, podemos vincular no solamente la creación en general, sino la creación de todos los pormenores mundanos al intercambio activo de la Sefirot, cuyos efectos siempre guardan las relaciones metafóricas vigentes en el mundo de la emanación. En otras palabras, todo lo que está sucediendo en nuestro mundo desde el punto de vista de la conexión con la divinidad va a ser a través de los Partsufim y a través de la Sefirot. La Sefirot como elemento básico para que la interacción con lo divino tenga posibilidad de ser en este mundo material. Además, el cabalista explica que de acuerdo a la Kabbalah, algunas y muchas palabras de Génesis y de Deuteronomio han mostrado cómo los 6 Partsufim, contando también a Arihampin, representan los 6 días de la creación y descubre el origen y el sentido de los días santos, como ejemplo, Rosh Hashanah, Kippur, y se nos participa una Neshama añadida de Ima o Binah, y en Shabbat alcanzamos Hayá o Neshama de la Neshama de Abba o Jokbah, y en el mundo que viene, la Olam Haba, que es todo Shabbat y bienaventuranza, alcanzaremos con el divino favor y auxilio Yehirá añadida a Atika o Arihampin o Keter de lo alto. Entonces, finalmente nosotros entendemos que cada uno de nosotros es en realidad un eslabón para que toda la concatenación de estas luces divinas estén conectadas desde el Ein Sof hasta los mundos inferiores, incluyendo el hecho de que es el hombre. Nosotros, en primer lugar, cuando hablo de hombres, estamos hablando del género humano. En primer lugar, pues liderado por los sabios del pueblo de Israel, que son los que fueron receptores y han sido los que han transmitido toda esta información a nosotros. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le agradecemos su compañía y le invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para recibir este contenido semana a semana. Nuevamente, muchas gracias.